¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa, pues dispuesto a conversar sobre otro tema que espero sea de su interés. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Vamos a hablar sobre el populismo de Bukele. Así hemos titulado nuestra participación de hoy. Y bueno, hay tanto que decir sobre este momento histórico por el que está pasando nuestro país que nos vamos a detener precisamente en este punto. Y bueno, la adopción de las medidas de corte populista es una de las características del presidente Nayib Bukele. Comienzo haciendo esta afirmación, más bien, a partir de que para mantener elevados los ánimos de sus seguidores, con la esperanza permanente de que viene el paraíso, aunque nunca llegue, el presidente echa mano de una serie de prácticas y por supuesto de herramientas. Por ejemplo, hablando de esa esperanza, la esperanza de convertir a El Salvador en una potencia mundial. Es una esperanza que está allí planteada y que muchos están creyendo que llegará a ese momento. No es malo, pero ¿será viable? Bueno, el populismo apela a los sentimientos y pasiones de los grandes sectores de la población, tomando muchas veces decisiones erradas, pero que son aplaudidas por la gente, por el populus, principalmente en aquellos sectores que están menos informados y con muy baja educación. Vamos a hablar ahora de 4 aspectos. Vamos a desarrollar este tema a partir de 4 aspectos que algunos estudiosos como Max Weber y Carl Schmitt identifican como características importantes de los gobiernos populistas. Y estos son: primero, vea usted, la existencia de un líder carismático. ¿Le suena? Bueno, el presidente salvadoreño mantiene uno de los niveles de aprobación más alto de los gobiernos del mundo. La empresa encuestadora Sid Gallup le dio este año, en febrero recién pasado, el 85% de aprobación. El presidente mejor evaluado en América Latina, destacaron algunos medios de comunicación. El problema es que en este modelo de liderazgo, cuando el líder falla, con él se cae todo el movimiento populista. Así lo ha demostrado la historia. Por eso es necesario aglutinarse todos en torno a un líder, para mantenerlo fuerte, con buena imagen y sobre todo protegido. El populismo es un fenómeno global. No es solo de El Salvador, no es solo de Centroamérica, sino de varios países en el globo. En nuestro continente lo vemos en Venezuela desde la época del chavismo, en Estados Unidos, con el regreso al América primero de Donald Trump, y luego en el buquelismo salvadoreño. Y en Filipinas está resurgiendo en torno a la dinastía de Ferdinand Marcos, hijo, Ferdinand Marcos Jr., conocido hoy como el Bongbong. Líderes muy populares, pero para nada democráticos. No nos confundamos en eso. El hecho de que sea un líder carismático no quiere decir que eso garantiza la democracia. Vamos con el otro punto, el segundo, y es la apelación a las masas, una segunda característica de los populismos. El líder busca movilizar y exaltar a los grandes públicos y para ello usa mensajes grandilocuentes o se apropia de términos como pueblo o democracia. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Reiteradamente. Por ello vemos al presidente y su séquito hablar constantemente de democracia, aunque la estén destruyendo. Hablar de defender al pueblo, aunque lo estén golpeando.
Pero la gente mantiene la idea de que su líder siempre quiere lo mejor para su pueblo y por tanto hay que aguantarle. Cuando Bukele asumió el poder, le dijo a las masas concentradas allá en la Plaza Barrios que tendría que tomar un poco de medicina amarga en su tránsito hacia ese país que todos queríamos, algo así como el paraíso, ¿verdad? Y hay muchos que se lo creen, que creen a pesar de las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a la ley y aún aquellas medidas que van en contra de sus propios intereses, porque creen que eso es parte de esa medicina amarga que hay que soportar para ese mejor porvenir. El tercer elemento es que va contra las élites establecidas. ¿Les suena también esto? Los mismos de siempre. El mensaje del líder se llena de fuerza en la medida en que apela a un rival al que hay que combatir con fuerza, y construye la dualidad del amigo y el enemigo. Esa frase de o estás conmigo o estás contra mí. Una construcción clave para dividir a la sociedad y conseguir el apoyo de grandes sectores, erigiéndose como el salvador frente a ese enemigo. Y aquí vemos entonces en nuestro caso, en el caso salvadoreño, la construcción del enemigo interno que se ha fijado en quién. Bueno, en la oposición política, en los periodistas y en los defensores de los derechos humanos. Ahí vemos esas narrativas constantemente a través de los medios de comunicación oficialistas, a través de las redes sociales, a través de los ataques por Twitter y otras redes sociales. Ellos son los enemigos a quienes hay que combatir para que el líder pueda cumplir su cometido de llevar al pueblo hacia ese paraíso prometido. En este punto, el mandatario salvadoreño ha sido muy hábil, hay que reconocerlo, ha sido muy hábil al elegir como el enemigo y parte de las élites a combatir a sectores que nada tienen que ver con las verdaderas élites del poder, pero que le estorban en su camino. En ese camino, construido de corrupción, nepotismo y otros vicios antidemocráticos. Las verdaderas élites económicas, políticas, militares y de facto, es decir, los grupos de facto, ¿les suena también esta palabra? Están a su alrededor del líder. Algunos esperando su turno y otros medrando en silencio, las migajas que van cayendo de ese poder concentrado. Entonces cada quien espera sacar provecho, por supuesto, de estos grupos de élite que están alrededor del líder. Este líder carismático ha sabido desviar hábilmente la atención de las masas a través de la propaganda y el uso de las redes sociales. Y bien, por último, está la construcción de propuestas irreales. Es el cuarto elemento que caracteriza a estos liderazgos populistas. Entonces surge el enmascaramiento de las propuestas irreales, que son muy aceptadas, paradójicamente, ¿verdad? Son muy aceptadas por los grandes sectores poblacionales. Suelen ser muy populares por la manera en que se comunican y las esperanzas que generan. Vamos a enumerar algunas de estas esperanzas planteadas, ¿verdad? Algunas de estas propuestas irreales que se han vendido en los últimos 3 años. Un plan de control territorial que nadie conoce. Bitcoinizar la economía para ponerla a competir al nivel de las grandes economías del primer mundo. Bueno, pero que según las encuestas que hemos conocido recientemente, hechas por los sectores productivos del país, el 80% de la gente no quiere usar este criptoactivo, ni para hacer sus transacciones cotidianas,
ni tampoco para hacer compras, ¿verdad? Ni inversiones. Además, el populus, la gente de a pie, difícilmente va a hacer inversiones, porque vamos en este país, como dice la frase popular, coyol quebrado, coyol comido. Bueno, a esto agreguemos la construcción de hospitales de primer nivel, otra idea que se nos vendió, mientras el Hospital Rosales ni siquiera comienza. Ahí lo ve usted, todavía la construcción a medio arrancar. Y después, resolver el problema de las pandillas de raíz, encarcelando a sus integrantes. Pero vaya a ver usted, el problema no está siendo tocado desde su estructura. Usted pensará lo contrario. Pero la historia nos ha demostrado que para que el líder populista logre su cometido, bueno, este necesita de una potente y efectiva estrategia comunicacional. Así lo hicieron aquellos grandes líderes históricos del siglo pasado. Recordamos aquí a Hitler con su ministro de propaganda Joseph Goebbels, que llegó hasta donde llegó, ¿verdad? Benito Mussolini, quien hoy por hoy es considerado por 4 de cada 5 italianos un gran líder que solo cometió algunos pequeños errores, a pesar de lo que fue en su época. Y así lo está haciendo en este mismo momento el presidente electo de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., quien está sembrando la idea entre las nuevas generaciones de filipinos a través de las redes sociales y de otros medios que controla, de que su padre, el dictador Marcos, dejó a los filipinos una era dorada de paz y prosperidad, pese a que fue todo lo contrario. Ya los que tienen algunos años recordarán la era de Ferdinand Marcos padre, cuando cerca de 100.000 personas fueron asesinadas, torturadas y encarceladas durante su dictadura, que terminó en 1986 con un sangriento golpe de Estado. Pero vean, ya han pasado cerca de 40 años y las cosas se olvidan con el tiempo. Como vemos, estos líderes populistas trabajan en la construcción de una narrativa que hace falta para lavar la imagen y hacer creer a la gente todo lo contrario a lo que están haciendo en realidad. Es decir, hagamos una cosa y comuniquemos otra, con fuerza, con potencia y con persistencia, para que la población entienda cosas distintas. Bukele y su equipo, su séquito pues, dicen que su gobierno está construyendo por primera vez la democracia en El Salvador. Es cierto que la democracia salvadoreña es bastante tierna, o era bastante tierna, pero no comenzó con Bukele. Cuando en realidad a la democracia la están destruyendo, poniendo al país bajo las decisiones arbitrarias de un solo hombre, el líder supremo. Le dicen a la gente que este gobierno es totalmente transparente, cuando en realidad están poniendo bajo llave la mayor cantidad posible de información de carácter pública. Información que todos los salvadoreños deberíamos conocer, como por ejemplo salarios, inversiones en obras, manejo de los recursos del Estado para la salud, para la educación, para el ejército, para la policía, tantas cosas, tanta información que los ciudadanos debemos de conocer, tenemos el derecho de conocer, porque es nuestro dinero el que se está administrando desde el gobierno. Pero hoy por hoy no tenemos acceso a la mayor cantidad de este tipo de información. Le dicen a la gente que por primera vez se crean leyes con la participación de todos los sectores,
Ahí escuchamos a los diputados diciendo que están consultando con la mayor cantidad de sectores posibles, cuando en realidad los diputados solo reciben los textos que les mandan desde Casa Presidencial. Le dicen además a la gente que por primera vez en la historia están combatiendo la criminalidad desde la raíz, encarcelando, ya decía antes, a miles de pandilleros, pero no le dicen que están negociando con ellos, al igual que los gobiernos pasados. Ni dan explicaciones de por qué no permiten la extradición de 4 líderes de organizaciones criminales llamadas pandillas que están siendo reclamados por la justicia estadounidense. La propaganda, entonces, es efectiva, porque no va al pensamiento crítico de las personas, sino que va a las emociones básicas del ser humano, es decir, a provocar sentimientos, resentimientos y no a provocar ideas en las mentes, a provocar emociones en los corazones en vez de raciocinio desde el cerebro. Eso hace la propaganda y el sistema de comunicación que se está utilizando hoy día. Y a propósito de esto, veamos, la narrativa gubernamental es tan efectiva porque es emocional. En psicología se habla de las 4 emociones básicas del ser humano, es decir, aquellas emociones primarias que todos llevamos y según las cuales reaccionamos frente a los estímulos externos. Y estas son la tristeza, la felicidad, el miedo y la ira. Y si analizamos los mensajes del mandatario, él está utilizando este último, la ira, traducida en odio, como una herramienta importante para lograr el propósito de dividir a la sociedad y sembrar la idea del enemigo interno al que hay que combatir con todas nuestras fuerzas. No habla de justicia frente al crimen, sino que alimenta la emoción básica del odio, traducida en venganza. Por eso la gente aplaude cuando él exhibe a los capturados, sean pandilleros o personas inocentes. Él suele echarle más leña al fuego cuando llama basuras a sus propios connacionales. Siembra odio contra quienes no piensan como él. Pero al mismo tiempo está utilizando la otra emoción básica que es el miedo. ¿Se ha dado cuenta usted de lo que está pasando por usted mismo? El miedo a que él haga algo a través de sus fuerzas armadas, llámese ejército o policía. Miedo a decir lo que pienso, miedo a defender mis propios derechos, miedo a perder mi empleo, miedo a ser capturado y exhibido por decir lo que pienso, por luchar por mis derechos. Por eso exhibe a sus víctimas, para paralizar al resto y evitar que la gente reclame y que exija lo que ya dije, sus derechos. Y para difundir los mensajes, vea usted, los mensajes de odio y de miedo, tiene a su disposición alrededor de 15 medios de comunicación tradicionales. Bueno, todos los medios que son propiedad del Estado y otros que son administrados por el gobierno. Un puñado igual de medios digitales aliados, más otras plataformas digitales de propaganda y desinformación que se hacen llamar medios de comunicación. Y a eso hay que agregar los youtubers y los ejércitos de troles pagados para crear las burbujas de las redes sociales. El líder populista ya no está en construcción, señores. Ya está en plena posesión del aparato estatal y desde allí ejerce vigilancia y control. Y entre más poder tenga, más duro se portará con el pueblo. Ya recuerdan aquella canción, ¿verdad? Y lo que venga dependerá de lo que ese pueblo le permita. Hasta aquí mi participación. Espero sus comentarios y espero, ¿verdad?, que los troles, si es que los hay, sean bondadosos.